Ana, dime, ¿qué tal te va con las mopas? ¿Son realmente más cómodas que las colchas para limpiar el piso? ¿Secan bien? No, no te asombres. Estas preguntas son muy comunes entre mis amigos cubanos y yo. De hecho, son las mismas que me hice cuando vi estos productos por primera vez. Y es que en Cuba utilizamos estos productos para limpiar el piso. Le llamamos colcha o frazada y se les conoce internacionalmente como trapero. Y es que al principio, al igual que mis amigos, me costó un poco tomar la decisión a la hora de decidir utilizar una mopa. Sobre todo por la diferencia de precio, porque aquí en Paraguay son un poquito caras. Pero indagando un poco sobre sus ventajas de uso y además probando una gran variedad de mopas según el tipo de material, pude percatarme que son realmente mucho más cómodas que los traperos. Pero, ¿cuál, desde mi punto de vista, es el material con el cual he tenido mejores resultados de limpieza? ¿Cuál se cuida y se lava mejor? ¿Y cuál es el más amigable con el medio ambiente? A esas y a otras preguntas le estaremos dando respuesta en el día de hoy. Y digo estaremos porque tengo un invitado muy especial. Y es ChatGPT. Si quieres conocer las perspectivas de este invitado y además si coincide con mi experiencia de uso, te invito a que te quedes hasta el final porque este video va a estar muy interesante. Además porque tomé y encontré algunos datos de valor que me parecieron bastante novedosos. Así que quédate ahí sentado porque ya estamos comenzando con el video de hoy. Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal. Si eres nueva por aquí y no me conoces, me presento. Mi nombre es Ana. Y desde ya te estoy dando las gracias por estar aquí y te invito a que me regales un like y compartas este video si te pareció interesante. Así me ayudas a seguir creando contenido y a llegar a más personas. Suscríbete si no lo has hecho para que no te pierdas otros videos similar a este. Y no te vayas sin dejarme un comentario, me encantaría conocer tu opinión y poder intercambiar contigo. Como bien sabemos, tanto la mopa como el trapero son productos diseñados para la limpieza eficaz de nuestros pisos. La diferencia en ellos radica en el diseño y el tipo de material. Sin embargo, esto no fue lo que me motivó realmente al cambio, sino el producto compañero inseparable de la mopa, el balde con prensa escurridora. Ya no me tengo que estar doblando para exprimir nada con las manos. Según estuve indagando, la diferencia de las mopas radica en el tipo de material y existen tres diferentes y muy populares: la microfibra, el algodón y el sintético. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? ¿Por qué no le preguntamos a nuestro invitado de hoy, ChatGPT? Vamos a ello. Mopa de microfibra. La microfibra es un material compuesto por fibras finas y sintéticas, generalmente de poliéster y poliamida. Permite atrapar y retener el polvo, la suciedad y los líquidos de manera eficiente. Son altamente absorbentes y pueden limpiar superficies sin dejar rayas o pelusas. Debido a su estructura, son efectivas para eliminar bacterias y gérmenes, duraderas, fáciles de lavar y se secan rápidamente, ideales para superficies duras, como pisos de baldosas o laminados. Mopa de algodón. Están hechas de fibras naturales de algodón. Son suaves y absorbentes, adecuadas para limpiar derrames o humedad. Sin embargo, tienden a retener menos suciedad y polvo, lo que puede requerir más pasadas para lograr un resultado limpio. También pueden dejar pelusas en la superficie, especialmente si están desgastadas o no se han lavado adecuadamente, ideales para superficies delicadas, tales como pisos de madera, laminados o vinilo. Mopa sintética. Están hechas de materiales no naturales, como el poliéster o nylon. Son duraderas y pueden resistir el desgaste. Son más absorbentes que las mopas de algodón, pero generalmente menos eficientes en la captura de polvo y suciedad en comparación con las de microfibra. Pueden dejar marcas o rayas en algunas superficies,
especialmente si están desgastadas, recomendadas para soportar el uso en superficies más ásperas y duras, como pisos de concreto, azulejos o piedra. En resumen, nuestro experto del día de hoy nos dice que las mopas de microfibra o el material de microfibra es mucho más efectivo, duradero, porque permite atrapar muy bien el polvo y por ende elimina fácilmente la suciedad. Por ende vas a tener una limpieza mucho más eficaz. Por su parte, las mopas de algodón te van a permitir limpiar superficies mucho más delicadas, atrapan perfectamente la humedad ante un derrame, pero puede darse el caso que dejen alguna pelusa. Y al igual que la sintética, requieren de varias pasadas para poder tener resultados efectivos en tus pisos. En el caso de la sintética son mucho más absorbentes que las de algodón, sin embargo, no son tan buenas atrapando el polvo. Teniendo en cuenta todos estos conceptos que inicialmente cuando quise utilizar las mopas por primera vez e indagué en la tipología, yo inicié probando las mopas que eran elaboradas de algodón, después pasé a la sintética y por último terminé utilizando las de microfibra y puedo decirles que coincido en gran parte con lo que nos expresa el invitado de hoy. Y es que, aunque tenía los mismos resultados de limpieza con los tres tipos de materiales, cabe destacar que, gracias a las características de la mopa de microfibra relacionada con que atrapa mejor el polvo, que los pisos quedaban con mucho más brillo. De igual manera, y lo que más me gustó de la mopa de microfibra, es que al escurrirla no requieres dar tantas pasadas. Con 2 es suficiente para que se seque tu piso. Y es cierto, de los 3 materiales, la mopa que más me duró fue la de microfibra. Veamos qué dice nuestro invitado sobre esta pregunta. Cuando se lavan adecuadamente, todas las mopas tienen la capacidad de quedar limpias. Sin embargo, en términos de retención de suciedad y facilidad de limpieza, las mopas de microfibra tienden a quedar más limpias. Las fibras de microfibra liberan más fácilmente las partículas de suciedad debido a su estructura y capacidad de retención. Es decir, las partículas de suciedad se eliminan con mayor eficacia durante el enjuague. Es importante destacar que la limpieza adecuada y el mantenimiento son esenciales para todas las mopas, independientemente del material. Es recomendable seguir las instrucciones del fabricante y utilizar un ciclo de lavado adecuado. Como bien expresa nuestro invitado, cuando hablamos de limpieza y mantenimiento de las mopas, debemos de realizar las acciones que nos indique el fabricante en su etiqueta. Pero no se puede negar que aunque compremos mopas muy blancas y apliquemos cualquier método de limpieza, estas no vuelven a tener su color original. Sin embargo, según pude percibir y mi experiencia, siguiendo las especificaciones que indicaba el fabricante de las mopas de microfibras que yo compré, es cierto que quedan mucho más limpias. Y en este otro punto también se llevó las de ganar las mopas de microfibra. Y veamos qué dice nuestro invitado referente a esta pregunta. Las mopas de microfibra son una opción más sostenible y respetuosa con el medio ambiente debido a su durabilidad, menor consumo de agua y productos químicos, eficiencia de limpieza, reutilizabilidad y menor emisión de microfibras. Y este fue el dato novedoso del cual les hablé al principio del video. Hasta el momento que vine a realizar este video no me había hecho esa pregunta. Porque por lo general cuando leía las etiquetas veía que por lo menos la marca que yo utilizo trata de confeccionar productos bastante amigables con el medio ambiente. Por eso que me resultó bastante curiosa esta información. ¿La conocía? Déjamelo saber en la sección de comentarios. Todo lo dicho hasta aquí está muy bien, pero hay muchos datos, mucha información. Y al final, ¿qué hago con todo eso? ¿Qué nos dice ChatGPT en relación a la pregunta ¿cuál mopa recomendarías teniendo en cuenta el tipo de material? Veamos. La elección de la mopa dependerá de las necesidades específicas de limpieza,
la superficie a limpiar y las preferencias individuales. Bueno, ya sabemos cuál es la posición de ChatGPT, qué es lo que él opina o recomienda en relación al tipo de mopa, teniendo en cuenta el material. Sin embargo, aunque seguro ya lo han inferido, todavía no conocen mi opinión en relación a cuál mopa yo les recomendaría teniendo en cuenta el tipo de material. Y a ojos cerrados les diría que es la de microfibra. Pero, aguanta ahí un momentico. Esto no significa que yo te estoy diciendo ve y compra una mopa de microfibra. No. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice nuestro invitado. Y es que cuando vayas a realizar la compra, siempre evalúes cuáles son tus necesidades de limpieza. Porque como pudieron ver en cada una de las características de las mopas, cada material está diseñado para un tipo de piso en específico. En mi caso, el piso de mi casa es cerámico, por lo tanto, la de microfibra me viene perfecta. Y quiero mostrarles el diseño de mopa que he estado utilizando por un periodo mayor de 4 meses. Todas las mopas que he estado probando han sido desarrolladas por la marca Virutex, una marca chilena. Muy recomendados sus productos, me encantan en lo particular. Y próximamente quiero utilizar este otro diseño que están viendo aquí, es totalmente diferente, es de otra marca, creo que es una marca nacional, tengo que indagar un poquito más sobre ello. Y es que dentro de las posibilidades trato de tener una mopa para limpiar el espacio de galería de mi casa, que se encuentra en el exterior, y otro para realizar la limpieza en el interior de la casa. Y hace poco se me rompió la que utilizaba para limpiar el interior de mi casa, por lo tanto tengo que comprar una nueva, y este diseño me ha resultado bastante curioso, me ha llamado la atención porque lo he estado viendo muchísimo por internet y quiero ponerlo a prueba. Así que si estás interesado en conocer mi opinión referente a ese producto, suscríbete si no lo has hecho, este es el momento y el recordatorio para que lo hagas, porque les estaré compartiendo mis primeras impresiones en próximos videos. Y aunque ya llegamos al final, no me quiero ir sin antes recordarles y recalcarles que la decisión de cuál mopa vas a comprar está en tus manos. Siempre básate en tus necesidades y preferencias. Los datos que te comparto en mis videos referente a cualquier cosa sobre la cual he estado estudiando, indagando y probando son solamente para que te sirvan como punto de partida, como para saber qué elementos vas a tener en cuenta al momento de elegir un producto. Para que tú solito decidas y después me dejes saber en los comentarios cuál fue tu decisión. Y hablando de comentarios, quiero aprovechar para preguntarte qué productos y procedimientos de limpieza aplicas para el cuidado de tus mopas. ¿Te gustaría que hablara un poco de lo que he investigado hasta el momento? Déjamelo saber en los comentarios, y también quisiera saber si quieres conocer cuál es la posición de ChatGPT referente a este y otros temas. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy en la exploración de este mundo tan maravilloso que son las mopas. Si que te gustó este video, si te pareció interesante, como siempre te digo, déjamelo saber con un like, compártelo para llegar a más personas y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!